Hola, ¿qué tal? Estamos en este tiempo viendo las parábolas del reino, son enseñanzas de Jesús tremendas. Hoy vamos a ver la parábola de la levadura. Jesús dice en Mateo 13:33, allí dice la palabra del Señor, otra parábola les dijo, dice, el reino de los cielos, dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Otra estrategia más del infierno para sabotear la planta que es Cristo Jesús, esa planta nueva, ¿no? Hemos visto cómo en las parábolas anteriores, tan pronto hay un buen terreno donde Dios va a hacer crecer una nueva planta que es Cristo Jesús. Hay otros 3 terrenos que de alguna manera están en contra de todo eso, y se nos cuenta como la parábola de la cizaña e incluso la del árbol de mostaza son todo atentados del infierno para tratar de detener la iglesia. Pero Jesús dijo, nada va a detener la iglesia. Se levantará el infierno, pero no va a prevalecer la iglesia. Siempre va a haber un remanente, un resto, dice el profeta Isaías, siempre en todos los tiempos va a haber esa promesa de que siempre va a haber un pequeño remanente de hombres y mujeres que persiguen a Cristo, el reino de Dios, y que quieren a Dios en sus vidas. Así que en esta parábola, dice ahí, hay 3 elementos, ¿no? Por un lado tenemos la harina, la mujer y la levadura. Cuando habla de la harina, está hablando de que Dios consiguió hacer esa harina a partir del trigo, ¿no? Dios consiguió hacer de ese trigo de alta calidad que fue molido, luego se transformó en harina. Tú y yo muchas veces somos de alguna forma molidos, ¿verdad? A través de circunstancias. Dios se utiliza de toda una serie de circunstancias que están a nuestro alrededor para que nosotros seamos quebrados, quebrantados, y que Dios pueda trabajar en nosotros y que el carácter de Cristo, no nuestro temperamento, el carácter de Cristo, la medida del parecido de tu vida y de mi vida con la de Cristo sea cada vez más alto. Entonces, Satanás ha hecho de todo para tratar de robar la semilla y destruirla por completo. Pero ese trigo de alta calidad prevaleció, fue molido y se transformó en una harina. Dios siempre es victorioso, siempre va a ser victorioso y consigue siempre sacar adelante el que es buen trigo, ¿no? No va a ser comprometido aquel que es verdaderamente buen trigo. Va a ser tentado, va a tener que luchar con la aflicción, con la persecución, con tantas cosas, pero Dios dice esa promesa de él, el más torpe en este camino no se va a extraviar. Así que no importa cuánto se esfuerce Satanás por estorbar la labranza de Dios, Dios siempre ha prometido que hay una parte de semilla que va a producir esa harina fina, útil para hacer el pan, esa figura que pone ahí, ¿no? Tú y yo somos esa harina, tú y yo somos esa harina que hemos sido procesados, ¿no? Por supuesto, fue necesario que esos granos de trigo fueran molidos, fueron procesados por el Señor, y ahí estamos en ese proceso, ¿no? En el que Dios está sacando de nosotros ese parecido de Cristo. Para eso están tantas cosas, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la gracia de Dios. Si hay algo que la gracia de Dios hace es cambiarnos. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda cambiarnos, solo la gracia de Dios. Eso es lo que hace y nos procesa y nos ayuda. Así que tenemos esa harina, pero también en esta parábola vemos que hay también una levadura, ¿no? El infierno ataca para dañar la harina conseguida. ¿Cómo lo hace? La estrategia es añadirle levadura. Levadura, dice el diccionario, que es una sustancia que hace fermentar a otras sustancias con la que se mezcla, fermentar. Y fermentar dice que es transformar algunas sustancias
a través de microorganismos. Así que Satanás trata de dañar la harina, quiere fermentarla, quiere mezclarse con ella y transformar esa harina. Eso es la estrategia de Satanás, ¿no? Es ese dicho que dice por ahí: si no puedes contra ellos, mejor únete a ellos, ¿no? Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la levadura va a representar un elemento malvado que trata de corromper. ¿No? Así que la levadura es mencionada en la Biblia siempre con relación a cosas que son pecaminosas, a cosas que son mundanas de este mundo, ¿no? Que son carnales y aún a veces también satánicas, claro que sí. Hay siempre una advertencia en la Biblia contra el engaño sutil que representa la levadura. Es un engaño muy sutil. Muchos creyentes me sorprende ver muchas veces lo confiados a veces que están cuando se les está advirtiendo de esas levaduras sutiles que vienen a través de personas, de ideas y demás, ¿no? Es muy sutil y eso es la trampa, que al ser tan sutil nosotros muchas veces no somos capaces de detectarlo, sobre todo cuando estamos al principio del camino, en los primeros años, ¿no? La madurez va a ayudarnos a ir preservándonos de estas cosas sutiles, pero siempre va a estar ahí, tenemos que estar muy alertas. Así que los dos elementos distintos, que son la harina y que son la levadura, se mezclan, ¿no? Entonces, lo peor que ocurre ahí es que la división de esos dos elementos diferentes no se manifiesta, ¿no? Puedes saber que hay algo que está ahí, pero está oculto, ¿no? Como que no se ve, no se manifiesta. Y cuando todo sale a la luz es mejor. Así es como trabaja la levadura. Así que tenemos por un lado la harina y tenemos esta levadura. Hay varias advertencias que nos pueden ayudar a entender qué es lo que Jesús y el Nuevo Testamento está advirtiéndonos y previniéndonos de la levadura. El propio Jesús dice en Mateo 8:15, les dice allí: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes y de los fariseos. La levadura de los fariseos es de alguna forma, en términos de hoy en día, ¿no? Es como tener una religión cristiana, ¿sí?, sin la vida de Cristo, sin la vida de Cristo, ¿no? Tener esa religión cristiana, pero no hay la vida de Cristo. No se ve la vida de Cristo, no se ve el brillo de Cristo, no se ve la frescura de Cristo, ¿no? Es una religión más, es como llevar aquí un cartelito de cristiano, simplemente, pero que si no ves el cartel es que no te das cuenta, ¿no? Cuando, por el contrario, cuando sí hay vida de Cristo, tú dices que algo tiene esta persona especial, hay un brillo diferente, hay algo de Dios. ¿Por qué? Porque hay vida, la vida de Cristo. No puedes evitar que un muerto huele mal, ¿verdad? Pero tampoco puedes evitar que una persona que esté viva pues desprenda vida, ¿no? Es cuando Jesús habla a una iglesia que está en Sardis, en Apocalipsis 3:1, le dice: yo conozco tus obras, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, es un nombre, pero yo sé que estás muerto, ¿no? Y le dice: arrepiéntete, cambia de camino, ¿no? A la Odisea, otra iglesia, en el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis, le dice: mira, tú no eres ni frío ni caliente, tú dices, no tengo necesidad de nada, pero estás ciego, lamentablemente estás en miseria, estás desnudo, estás en pobreza, ¿no? Así que la levadura de los fariseos es tener la religión, la religiosidad, pero no tener la vida, ¿no?, que se pretende y que Dios quiere que tengamos, ¿no? Y tenemos que escapar de la levadura de los fariseos, tenemos que escapar de esa levadura, dice Jesús, guardaos de eso, ¿no? También dice de la levadura de Herodes, ¿no? Ese sistema social, ese sistema político que quiere mezclarse con el Evangelio. Lo hemos visto a lo largo de la historia y es muy sutil
hoy en día también, ¿no? Sistemas sociales, políticos que tratan de mezclarse con el Evangelio y que no son el Evangelio. Así que es interesante ver todo esto. Hay varias levaduras de las que se nos previene en la Biblia. La levadura de los fariseos, la levadura de Herodes. Y en Primera de Corintios, Pablo les escribe, Primera de Corintios 5, les dice allí el apóstol Pablo, del versículo 5 al 6, le dice: ¿acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis, dice, nueva masa, como sois, y dice, sin levadura. Porque nuestra Pascua, dice Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, le dice, ni con levadura de malicia y de maldad. Fíjate en esta levadura de malicia, levadura de maldad, dice, sino con panes sin levadura, dice, de sinceridad y de verdad. Hay una levadura que es de malicia, hay una levadura que es de maldad, que trata de colarse en la iglesia, que trata de colarse en medio de los hijos de Dios. Y no, la iglesia tiene que ser un lugar donde hay sinceridad, donde hay verdad, ¿no? Tú tienes que suponer, presuponer y dar por sentado que tu hermano siempre te está diciendo la verdad. Eso es lo que es el Evangelio. Y de hecho, al comienzo de la iglesia, cuando llegaron Ananías y Zafira, tratando de mentir al liderazgo en una tontería que no tenían por qué haber mentido, dice que caen muertos. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio quería dejar bien claro que el lugar de la iglesia es un lugar de sinceridad y de verdad. Todos estamos en proceso, todos estamos cambiando y tenemos que ser humildes. La verdad es la verdad y no podemos aparentar lo que no somos, ¿no? Hay toda esa levadura, como dice, de malicia y de maldad. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento se nos previene también de que hay un espíritu que se transmite de enseñanzas que son torcidas, ¿no? Y que también son otro tipo de levadura. La levadura de Herodes, la levadura de los fariseos, la levadura de malicia y de maldad. Hay otras levaduras que vienen de enseñanzas torcidas, ¿no? Por eso se nos previene de que nosotros cuidemos de estar en una sana doctrina, ¿no? Hay algo tóxico que se transfiere en la forma de vida donde no hay sinceridad. Hay personas que no son sinceras y hay algo tóxico que están transfiriendo, ¿no? Hay algo tóxico que se transfiere en la forma de conducta donde no hay verdad. Por eso Pablo le dice a la gente: mirad, examinad la conducta del liderazgo y luego imitad la fe. No admitáis un liderazgo en el que tú no ves una conducta correcta. No imites la fe de alguien que tú no conoces cuál es la conducta de ellos, ni alguien cercano puede poner la mano en el fuego por esa persona. Es necesario la conducta y luego la fe, las palabras y demás. Por eso hoy en día tenemos que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Así que Pablo les dice ahí, les habla de los panes sin levadura, de los panes con levaduras. ¿Qué es el pan? La palabra. La palabra, cuando tú pones levadura a la palabra, la estás mezclando. Pablo nos previene, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la sana doctrina, que es el pan, ¿no?, la palabra. ¿Cuál es el objeto que hay de ponerle levadura a la masa? Muchas veces, hoy en día. ¿Por qué a la gente cuando hace una empanada, el pan mismo, le pone levadura? Bueno, es para que sea más blanda, es para que se pueda masticar mejor, para que no te dañe las encías, ¿verdad?, para que resulte más grata, ¿no? Pero un pan sin levadura, ¿cómo es? Es duro, tus dientes tienen que trabajarlo más, las encías se pueden raspar, el paladar. ¿Qué significa eso? Bueno, que comer pan con levadura, ¿sí?, pan con levadura, es todo lo que altere la esencia del mensaje, a fin de ablandar y que sea más comestible.
Se nos llama a que no comamos pan con levadura aquí, ¿no? En este texto. Es decir, que no permitamos que nada altere la esencia del mensaje. Con aras de hacerlo blando, claro que sí, pero no puede ser, no puede ser. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de ser más buenos que lo bueno que es Dios, más buenos que Dios, ¿no? Comer pan con levadura a veces es, por ejemplo, reducir el rigor de la palabra. Cuando Cristo dice, mira, si me quieres seguir, niega tu forma egoísta de vivir, toma tu cruz y sígueme. Y nosotros tratamos de reducir esas palabras y ponerlas como más blandas, mezclándola con otras enseñanzas. Eso es comer panes con levadura. Y se nos advierte ahí, en el texto de 1 Corintios 5, 6 al 8, que le dice, celebremos la fiesta, dice, no con vieja levadura, ¿no? Sino con panes sin levadura, con sinceridad y con verdad. El Evangelio es claro, nosotros no podemos alterarlo, ni siquiera para hacer que la gente se acerque al Señor, diluirlo en ese sentido, ¿no? Comer pan con levadura, reducir el rigor de las demandas de Cristo, reducir el rigor de la santidad. La Biblia sí nos habla de que si vamos a seguir a Cristo, vamos a tener vida eterna. Nos esperan cosas que ojo no vio ni oído yo, ni nadie ha imaginado, claro que sí. Andaremos por calles de oro, pero también como que hay un precio que pagar, ¿no? Y es vivir de una forma correcta para Dios, ahora que hemos sido salvados gratuitamente, ahora corresponderle con gratitud y decirle, no, yo no voy a hacer esto porque a mi Padre Celestial no le agrada. No haces esto para alcanzar al cielo, haces esto por cuanto ya has alcanzado al cielo y quieres ser agradecido con tu Padre Celestial, ¿no? Entonces, mezclarlo, queremos muchas veces mezclar la doctrina diciendo, bueno, tampoco hay que ser tan radicales, bueno, todo el mundo lo hace, bueno, es que si te pones muy radical la gente se va a ir de la iglesia, ¿no? Bueno, el hombre no es tan malo, en fin, la Biblia dice que somos pecadores, no tenemos remedio fuera de la cruz, ¿no? Comer pan con levadura es negar, es omitir el rigor del mensaje de la cruz, que le pone fin al género adámico, que pone fin al pecado, que llama las cosas por su nombre, ¿no? Y quiero hacer una aclaración, no estamos aquí hablando tampoco de que tengamos que hablar el mensaje de un modo condenatorio, ¿no? Que hablemos como hablaba Juan el Bautista, raza de víboras, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. No estamos hablando de hablar así el mensaje, ¿no? Así como condenatorio. No hablamos de eso. Hablamos de no rebajar las demandas de la palabra de Dios para que sea más popular. Hablamos de no rebajar la santidad que se nos pide en la palabra de Dios para que sea más popular y la gente no se vaya de la iglesia. Hablamos de no rebajar el coste de seguir a Cristo. Hay un coste de seguir a Cristo, claro que sí. Entonces, de eso se habla, ¿no? Israel, cuando sale de Egipto aquella noche de la Pascua, dice ahí Pablo, Cristo es nuestra Pascua, pero aquella Pascua no solo es el Cordero, sino que Cristo también es los panes sin levadura. Cristo es el Cordero, pero también como Pascua que es también los panes sin levadura. Cristo es también las hierbas amargas que tuvieron que comer y las prisas que tenían porque se iban de esa tierra hacia el destino que Dios tenía para ellos, ¿no? La Pascua es un paquete de todo eso. Es el Cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas. Y Cristo, que es nuestra Pascua, es también los panes sin levadura, que es de lo que estamos hablando ahí, de no mezclarnos, ¿no? Pablo dice, somos una nueva masa. La iglesia es una nueva masa sin levadura de religiosidad. No se trata de hablar evangeliquez, no se trata de levantar nuestras manos, no se trata de una santidad externa, es una santidad del interior. No se trata de la levadura de los fariseos, ni la levadura de Herodes. No se trata de la levadura de malicia. No se trata de todas esas otras malicias, ¿no? En Gálatas, Pablo les dice allí a los de Galacia, un poco de levadura leuda
toda la masa. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba refiriéndose a que como levadura de lo que estamos hablando hoy, no podemos aceptar algo malo en nuestra vida, aunque parezca pequeño. No podemos. Beber, por ejemplo, ¿no? Más de un vaso de vino es malo. Bueno, un poco de levadura leuda toda la masa. Una mentirita piadosa, ¿qué problema hay? Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Esta mentirijilla, ¿no? No hay forma incorrecta de hacer lo correcto. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No hay forma incorrecta, no hay manera incorrecta de hacer lo correcto. No hay una forma incorrecta de hacer la voluntad de Dios. No la hay. Solo hay una forma y es la correcta. No hay una forma incorrecta de obedecer la voz del Espíritu Santo, saltándose sus principios, la obediencia al cuerpo, saltándose a la verdad. Yo no puedo tener una forma incorrecta para obedecer la voz del Espíritu Santo. Yo tengo que hacerlo, tengo que obedecer la voz del Espíritu Santo sin saltarme los principios de la palabra de Dios, sin saltarme la obediencia al cuerpo de Cristo, sin saltarme la verdad, ¿no? Lo hablábamos esta semana con algunos de vosotros, ¿no? Lo importante que es hacer lo correcto dentro de las formas correctas de Dios, ¿no? Lo malo es malo. Saltarse los principios es saltarse los principios. La desobediencia nunca va a ser aprobada en la Biblia. Aun que digamos, es para hacer la voluntad de Dios. No es así. El fin no justifica los medios. En este mundo, el fin justifica los medios que puedas utilizar, pero en Cristo no. En el reino de los cielos, el fin no justifica los medios. La mentira es mentira por muy buen fin que sea, ¿no? Desobedecer es desobedecer, saltarse los principios es saltarse los límites, ¿no? Cristo no tuvo que saltarse los límites que el Padre le puso para cumplir la voluntad de Dios. Cristo no tuvo que echar mano de su deidad un momento y de ayudarse ni siquiera para cumplir la voluntad de Dios. Él cumplió la voluntad de Dios haciendo siempre lo correcto, diciendo siempre lo correcto, siempre una completa sujeción al Padre, siempre moviéndonos dentro de esas balizas, ¿no? Que son límites que tenemos por la palabra de Dios, por el cuerpo de Cristo, etc. Y ahí, en medio de eso, conducirnos y hacer la voluntad de Dios. No hay una forma incorrecta de hacer lo correcto. Esto es reino, ¿sí? Entonces, imagínate, no puedes ponerle una pistola a una persona en la cabeza para que acepte la salvación gratuita de Cristo, no puedes. No puedes dar alimentos a la gente para que vayan a la iglesia. No puedes hacer eso. No puedes decirle a tu hijo que hoy no hay comida en casa para él si no va a la iglesia. Esas cosas no se pueden hacer. Habrá que buscar otras. No es fácil, pero no hay una forma incorrecta de hacer lo correcto. Y por último, hablamos de la harina, hablamos de la levadura y hoy hablamos también de esa mujer que dice la parábola que mezcla, ¿no? En esta parábola tenemos una mujer que bien podría representar a Babilonia. Babilonia expresa todo lo que es una religión, pero que pervierte el mensaje puro del reino, el evangelio puro. Eso es Babilonia, ¿no? Y Pablo dice en Gálatas, dice, asombrado estoy de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren alterar el evangelio de Cristo. Y dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Pablo está diciendo, mira, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo alteran, ¿sí? Cristo y el Nuevo Testamento trae una radicalidad con respecto a las mezclas, ¿no? Se nos advierta de la mezcla doctrinal.
No se puede mezclar viejo pacto con nuevo pacto. Cuando alguien mezcla la gracia, la salvación por gracia, mezcla eso con el cumplimiento imprescindible de un acto o de una obra, ya está pervirtiendo el Evangelio, ¿no? Hay, por ejemplo, sectas donde el Evangelio es por gracia, la salvación es por gracia, pero tienes que guardar este mandamiento. Si tú no guardas este mandamiento, no hay salvación. Cuando para la salvación se le añade a la obra de Cristo otro requisito, estamos pervirtiendo el Evangelio. Todo lo que hizo Cristo es suficiente para salvarnos. No hay nada más que añadirle a aquello. Es gratis. No hay una obra que le podamos añadir, no hay nada que poder quitar. Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: consumado es, completado es. El círculo está hecho, ¿no? Entonces, esa mezcla doctrinal es la que la gente trae hoy en día cuando llega a Cristo. Quieren mezclar el Evangelio con la obediencia a la ley. Otros quieren mezclar el Evangelio pues, con el budismo, las filosofías orientales, el yin-yang y tantas cosas que hay por ahí. Mezcla doctrinal. Y el Evangelio, en el Nuevo Testamento es muy claro con esto. No podemos mezclar el Evangelio con nada, hacer ese sincretismo religioso, ¿no? Hacer todo en una bola, no. Cuando llegamos a Cristo tenemos que abandonar todas esas creencias pasadas y ir a la Biblia para que vaya renovando nuestro entendimiento. Así que hay una radicalidad con respecto a las mezclas en el Nuevo Testamento, con respecto no solo a la mezcla doctrinal, pero también, como decíamos antes, en esa mezcla de hipocresía, ¿no? Pablo, por ejemplo, también dice en Gálatas 2, cuando Pedro fue a Antioquía, le reprendía en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable, dice, porque al principio comía con los no judíos, pero luego que llegaron algunas personas de parte de Santiago, comenzó a separarse y dejó de comer con ellos por miedo a los fanáticos de la circuncisión. Y los demás creyentes de origen judío consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por ellos. Bueno, aquí Pablo está reprendiendo al apóstol Pedro en Galacia. Le dijo: Pedro, eres un hipócrita, ¿no? Cuidado, alguien puede decir, bueno, pero ¿no dice Mateo 5, yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo se quedará expuesto, etcétera? ¿Cómo es que le llama hipócrita a Pedro? Esto no puede ser. Bueno, le llama hipócrita porque es la verdad, no está insultándolo. De lo que está hablando ahí Jesús, de que no podemos decir cosas que no sean verdad, pero aquí era verdad, y por eso Pablo le dice: Pedro, estás siendo hipócrita con respecto a esto, ¿no? Delante de todos Pablo viene y les previene de que el apóstol Pedro estaba cayendo en ser hipócrita, estaba cayendo en permitirse doblegar por el que va a decir la gente, ¿no? Y el apóstol Pablo le llama públicamente, le dice: mira, esto es hipocresía, porque públicamente Pedro también estaba haciendo eso. Si hubiera sido algo en privado, lo podría corregir en privado, pero como lo estaba haciendo públicamente, lo que es público hay que corregirlo en público. Así que Pablo le está diciendo a Pedro: no regreses a la gente a la ley, nosotros predicamos el evangelio que es por gracia, ¿no? Pedro, estás aparentando lo que realmente no somos. ¿Qué pasa? Eso es hipocresía, ¿no? No podemos aparentar lo que no somos. Somos lo que somos. Medimos lo que medimos, ¿no? Así que, como decía, esta mujer que mezcla, ¿no? Bien podría representar, como decía, a Babilonia. En Apocalipsis también 2 se nos habla de Jezabel. Es una mujer maligna que se le llama la gran ramera. ¿Por qué? Porque una ramera se acuesta con cualquiera, ¿no? Dice allí que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. Está hablando de una fornicación espiritual, ¿no? Donde viene y dice: mira, no importa lo que creas, seamos uno, unámonos, seamos grandes como el árbol de mostaza, de mostaza.
no me importa lo que tú adores, aquí cabemos todo, eso es Babilonia. Un saco, una gran carpa de circo donde todos caben dentro, leones, tigres, osos, aves, ¿no? Pero el Señor le dice allí en Apocalipsis, pueblo mío, salid de en medio de ellos, no te mezcles, ¿no? Está diciendo. Esta mujer, fíjate, y para acabar, lo que hace esta mujer maligna, añadiéndole levadura a la harina fina, quiere producir una mezcla de lo falso con lo real, de lo bueno con lo malo, los elementos de Dios con los elementos de Satanás, ¿no? Y te habrás dado cuenta que en las religiones, en muchas religiones hoy en día podemos ver cosas reales y cosas falsas también, ¿no? Hay cosas santas y cosas mundanas. Hay elementos de Cristo. Cristo allí está. Hay elementos de Cristo, pero también hay elementos de Satanás. Todo eso mezclado. Eso es de lo que consiste esta parábola. Mezclar elementos de Cristo con elementos del infierno, ¿no? En todas las otras religiones, por ahí tú vas a ver estas mezclas, ¿no? Y Dios nos tiene que abrir bien los ojos para que no caigamos en estas mezclas, ¿no? Así que en ese sentido tenemos que hacer diagnósticos correctos y guardarnos bien para que no caigamos en esto, ¿no? Hay un principio del cuerpo que nos va a ayudar a que nosotros, perteneciendo a un cuerpo y escuchando al cuerpo y sujetándonos al cuerpo, no vamos a caer, Dios mediante, en estos errores. Dios puso ministerios para nuestra seguridad, pastores, maestros, apóstoles. Entonces, si escuchamos a las personas que Dios puso ahí, nos va a ayudar a preservarnos de estas cosas. Si escuchamos estos consejos que dice la Biblia de conocer la conducta de las personas, ¿verdad? Nos vamos a estar preservados de eso. Si nosotros conocemos la palabra, si nosotros somos humildes, ¿no? Si atendemos al Espíritu Santo, nosotros vamos a ser preservados de estos errores. Que Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición. Seguimos el próximo miércoles.